Estamos ya con Nancy Arellano, presidenta de la ONG Beneactiva, y vamos a seguir hablando de las reacciones del mensaje que dio ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nancy, bienvenida, gracias por estar con nosotros y queríamos saber también tu reacción respecto a lo que se escuchó del mensaje, porque mucho se hablaba previamente de que iba a mencionar a Venezuela. Sin embargo, lo que vimos es prácticamente más el reporte de la economía, ¿no? Una comparación con la gestión anterior y no específicamente el tema de Venezuela, la atención que se da. Te escuchamos. Sí, bueno, la expectativa estaba cernida sobre que hubiese una mención directa. Creo que específicamente en materia de comunicación, pues se ha priorizado los temas que el electorado estadounidense tiene como prioridad, que tiene que ver con justamente la situación económica, el tema de las tasas, el crecimiento del país, etcétera. Y creo que, bueno, políticamente se ha elegido, ¿no?, la prioridad interna, ¿no?, sobre la externa en el mensaje del día de ayer. Y ahora lo que sí se menciona, ¿no?, y que es lo que viene generando reacciones desde la dictadura de Nicolás Maduro, esa parte del bloqueo total que se registra de los buques sancionados, también la salida de la petrolera rusa Cyprus. Con este bloqueo total, con el anuncio de la salida ya de petroleras que se consideraban además estas empresas, también hablando de Rusia, uno de los aliados de Nicolás Maduro, ¿cuál es tu análisis de cómo está afectando esta situación al ciudadano, al venezolano que sigue en su país? Bueno, por un lado, creo que es importante también aclarar que se ha buscado comparar la situación de las expropiaciones que se hizo durante el gobierno de Hugo Chávez Frías con la situación cuando Carlos Andrés Pérez en los años 70. Y se ha dicho que ocurrieron de la misma manera, y eso no es cierto. O sea, las expropiaciones que se dieron durante el gobierno de Hugo Chávez fueron abruptas, no hubo compensaciones justas, ha habido juicios pendientes, incluso fallos a favor de las transnacionales, mientras que el proceso que se dio en los años 70 de la nacionalización se dio con compensaciones justas, más de $1.300 millones en aquella época, además negociada con contratos de asistencia técnica de la transferencia de los activos. Es decir, no hubo nunca ruptura diplomática. Hay archivos incluso desclasificados hoy día de la Embajada Americana que señalan y confirman esta situación de una negociación o una salida negociada en aquella época. Es decir, que se usaron las herramientas diplomáticas para defender incluso los intereses en aquel momento económicos de ambos países. La situación en Venezuela, mire, yo creo que la resumió de una forma bastante correcta la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en estos días, cuando habló sobre la situación venezolana, Volker Turk, cuando hablaba de la situación que continúa de precarización dentro del país. Recordemos que en Venezuela, bueno, lamentablemente se sigue manteniendo una inflación sin precedentes. Estamos hablando de que este año se estima, según el FMI, que se va a terminar en un 548% de inflación. Y estamos hablando de una economía dolarizada de facto. Estamos hablando de que el salario mínimo sigue estancado en 1 a 2.5 dólares mensuales. Y estamos hablando además de que los bonos que se están dando fuera digamos, del régimen laboral, porque no computan como en Perú para la Grati, para la CTS, es de $160. Y por supuesto esto no alcanza para cubrir la canasta básica, que está dolarizada y que está a precios internacionales, incluso el combustible dentro de Venezuela. Eso lleva a un escenario de 50% de pobreza y de 3.4 millones de pobres extremos. Si bien es cierto, ha habido, insisto, una dolarización de facto de la economía y pervive un esquema privado dentro del país asociado en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en muchos casos al régimen. Esto está a su vez hibridizado en las economías informales e ilegales. Y ahí estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando del negocio del narcotráfico, de trata y tráfico de personas. Y lamentablemente ese negocio millonario
tiene en su haber pues, un esquema de lavado que lleva a permear la economía y que si bien ha servido, ¿no?, como fuente de chorreo hacia determinados grupos, pues no genera la estabilización que se requiere en un país serio. Y por supuesto eso sigue trayendo que haya la agudización de las condiciones y por supuesto características pues, cada vez más complejas para la población. O sea, ¿consideras que con esta medida que se da de manera internacional se va a agudizar la pobreza en Venezuela? Es altamente probable que si no hay una medida que sea coherente, insisto, de respuesta, eh, la situación lleve a la agudización de todas maneras, porque tenemos, insisto, una economía que no está produciendo lo suficiente para satisfacer tanto las demandas, o sea, equilibrar la oferta y demanda laboral, como por supuesto para generar una situación de estabilización, que no puede darse si no se recupera el Estado de Derecho, que no puede darse si no se consolida la transición democrática, que fue el mandato del 28 de julio. Claro. Ahora, una última consulta, Nancy, respecto a cómo se viene desarrollando la presión por parte de Estados Unidos. ¿Crees tú, bajo tu análisis, que se está enfriando o que es una estrategia de Estados Unidos? Mira, creo que la situación a nivel de militar tiene sus tiempos. Uno siempre dice que los tiempos políticos son distintos a los tiempos cronológicos. Estamos además en un momentum pues, particular y estamos hablando específicamente del tema de las fiestas decembrinas, estamos hablando de un escenario donde el electorado importa, además, porque estamos hablando de que son operaciones que finalmente se dan de cara a las situaciones incluso internas de los países, ¿no? Por otro lado, la medida que se ha tomado con el tema de los buques petroleros no es poco. Y no es poco por los compromisos internacionales que hay, incluso de repago a la deuda china. Recordemos que los chinos son los mayores acreedores de Venezuela en materia de deuda y que parte de los repagos están asociados también a la industria petrolera. Entonces, el impacto geopolítico de esta medida es real. Entonces, los términos en los que se ha reclasificado el problema venezolano, que ya no es simplemente un tema, y digo simplemente por ponerlo en términos simples, no por en ningún momento colocar en un segundo orden lo que voy a decir, pero no se está hablando únicamente del tema de democracia, de Estado de Derecho, o de derechos humanos o de principios, sino que se ha llevado a temas de realpolitik a nivel de intereses económicos, de protección de activos, de narcotráfico, de economías